Buenos días a los que nos saludamos. Vamos a arrancar ahora con otra herramienta que vamos a utilizar muchísimo tanto para lo que ya vimos como sistemas de ecuaciones, para el tema matrices. Van a ver que vamos a definir ahora otra herramienta de cálculo poderosísima que vamos a utilizar, ya les digo, que nos va a facilitar, entre otras cosas, la resolución de sistemas de ecuaciones, nos va a ayudar también con el tema de las matrices. Lo vamos a usar también en la próxima unidad cuando estemos trabajando con los determinantes. Lo solemos usar también como una notación en análisis en matemática 2, también cuando veamos funciones en dos variables. Es decir, tenemos unas múltiples aplicaciones de esto que vamos a definir ahora como determinantes, que si ustedes lo ven ahí en la pantalla, vamos a definir como determinante a una función tal que a cada matriz cuadrada le asigna un número real. Ahí ya tenemos una primera diferencia entre lo que es determinante y una matriz. Es decir, cuando hablamos de matrices, hablamos de una tabla de doble entrada, ¿no es cierto?, distribuidos los elementos en filas y columnas. En cambio, cuando estamos hablando de determinantes de una matriz cuadrada, nos estamos refiriendo a un número que tiene asignada esa matriz cuadrada. Ya ahora cuando veamos a través de un ejemplo se va a entender un poquito mejor cuál es ese número, ¿no es cierto?, que se le asigna a esa matriz cuadrada que llamamos determinante. Fíjense que cuando hablamos de determinantes, a diferencia de las matrices, acá tenemos una de las notaciones más comunes. Fíjense, si yo tengo la matriz A, al determinante de esa matriz A, lo voy a colocar entre barras verticales, o lo podemos poner con la abreviatura de determinante, ¿ven? Det de la matriz A entre paréntesis, o una D mayúscula como el determinante de la matriz A. Cualquiera de las tres son equivalentes. Nosotros, por lo general, usamos esta notación, pero no significa que no existan las otras. Entonces, el determinante de la matriz A, ¿qué me va a dar como resultado, aunque todavía no sepamos cómo se calcula ese número? Me va a dar un número que va a ser un número real, ¿no es cierto? Un número real cualquiera, y que cuando hablamos de determinante de una matriz, recuerden que siempre estamos hablando del determinante de una matriz cuadrada. Bueno, obviamente que tenemos matrices de distinta dimensión, matrices de distinto orden, por lo tanto, también vamos a tener determinantes de distinto orden. Así, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando yo tengo un determinante de orden 2, partamos de una matriz de orden 2. Así definimos a qué llamamos determinante de una matriz de orden 2. Fíjense, si tengo esta matriz de orden 2, el determinante de esa matriz, que fíjense cómo colocamos los elementos ahora del determinante entre barras verticales, fíjense acá que adquiere un significado totalmente diferente si colocamos los elementos, acá en dos filas y dos columnas, si lo colocamos entre paréntesis, a que si lo colocamos entre barras verticales. Esta matriz de 2 por 2 sigue siendo una matriz de 2 por 2, mientras que esta disposición que he puesto acá entre barras verticales, se calcula este determinante y me da como resultado un número. Ahora, ¿cómo se calcula ese número que equivale a este determinante de orden 2? Bueno, simplemente el determinante de orden 2 se define como el producto de los elementos de la diagonal principal, fíjense, el elemento A11 por el elemento A22, menos, siempre va el menos acá, el producto de la otra diagonal, menos el producto de la diagonal formada por los elementos A12 por A21. A ver, fíjense el ejemplo acá. Tengo que calcular este determinante de orden 2. Fíjense, ¿cómo se calcula este determinante de orden 2? Multiplicamos entre sí los elementos de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Y ahí tenemos el número 23. Este es el número que tiene asociado entonces una matriz cuadrada de orden 2 formada por los elementos 3, menos 2, 4, 5. Así que fíjense que si bien todavía no sabemos para qué vamos a aplicar este numerito, pero fíjense que por lo menos estamos definiendo lo que es un determinante y cómo se calcula. Y ya van a ver que esto, a corto plazo, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que le vamos a dar a este numerito que obtuvimos de calcular este determinante de orden 2. Bien, fíjense que así definimos un determinante de orden 2, pero esta definición, producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal, es la definición exclusivamente para un determinante de orden 2. ¿Qué sucede ahora si tenemos un determinante de un orden mayor? Por ejemplo, si tenemos que
determinar ahora o calcular el determinante de una matriz de orden 3, o de dimensión 3. Bueno, fíjense que acá ya no va la definición anterior de multiplicar la diagonal, los elementos de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Acá simplemente lo que vamos a intentar hacer ahora es ver alguna regla que nos permita calcular el número que equivale a este determinante de orden 3. Como siempre, fíjense que acá tenemos la notación de matriz, que difiere de lo que es la notación de determinante. Recuerden, adquieren significados diferentes. No confundan barras verticales con paréntesis o corchetes. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está? Y bueno, para calcular determinantes de orden 3, y ojo, exclusivamente para determinantes de orden 3 y no de otro orden, se aplica una regla muy práctica que es la regla de Sarrus. Esa regla de Sarrus consiste en lo siguiente. Fíjense, veámoslo a través de un ejemplo. Tengo aquí un determinante de orden 3 y la regla de Sarrus lo que me propone es lo siguiente para calcular el número que equivale a este determinante. Dice, bueno, agregamos debajo del determinante las dos primeras filas. ¿Ven? 1 menos 3, 4, la agregamos debajo del determinante, y la segunda fila, 2, 2, menos 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora una vez que agregamos esas dos filas? Y ojo, otra cosa que suelen hacer y que tampoco corresponde que lo hagamos, es lo siguiente. Muchas veces lo que hacen es continuar estas líneas del determinante para abajo acá, ¿ven? Las siguen a las líneas estas, como que el determinante es hasta allá abajo. Ese determinante no existe, porque no existe un determinante de 5 por 3. Entonces, cuando hablamos de un determinante y cuando hablamos de la regla de Sarrus, ¿está? Que yo agregue las dos primeras filas debajo no significa que vaya a prolongar estas líneas verticales. El determinante termina acá. Lo que hacemos acá, inclusive a veces, hasta lo hacemos, a veces hasta con un color más suave o con una línea más auxiliar para que se note que no es parte del determinante, sino que es un agregado que le hacemos para poder calcularlo al determinante nada más. Y bueno, ¿cómo se aplica la regla de Sarrus? Una vez que yo ya agregué las dos primeras filas debajo del determinante, fíjense en qué consiste la regla. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Fíjense la línea que está con celeste. A ese producto le sumamos el producto de la otra diagonal que obtengo si me desplazo hacia abajo, ¿ven? Más el producto de la otra diagonal si me seguí desplazando hacia abajo. ¿Ven? Este producto más este producto más este producto. Bueno, a todo eso, ¿ven? Por eso fíjense, el 1 por el 2 por menos 1, más 2 por 5 por menos 4, ¿ven? Más 3 por menos 3 por menos 1, a eso lo encerramos todo entre corchete y ahí va un menos. Menos que menos, abrimos un nuevo corchete y ahora le vamos a restar a toda esa suma que obtuve el producto de esta diagonal secundaria, ven la diagonal que está con verde, más el producto de esta otra diagonal, más el producto de esta otra diagonal. Fíjense que como hay un menos acá, es conveniente, casi indispensable colocar este corchete acá, porque si no me pueden quedar cambiados todos los signos. Así que a tener en cuenta el tema de que acá el mayor error que se suele cometer en una regla que es sumamente sencilla, el mayor error que se comete justamente a veces es por no tener en cuenta los signos, o querer saltearme algún paso y hacer algún cálculo en forma directa. Pero bueno, fíjense que entonces, multiplicando los elementos de la diagonal principal, más el producto de esa diagonal que sigue, más el producto de esa diagonal paralela a la anterior, a todo eso le vamos a restar la suma de los productos de la diagonal secundaria, más el producto de esta otra diagonal, más el producto de esta otra diagonal. Una vez que yo resuelvo todas estas operaciones básicas que tenemos aquí arriba, bueno, todo este primer corchete me va a dar menos 33, todo este segundo término grande acá me va a dar menos 23, menos 33, menos menos 23, acá faltó el resultado. Fíjense que esto ¿cuánto nos va a dar? Y bueno, simplemente menos 33 más 23, esto nos da menos 10. Ese número que es el número que equivale a este determinante de orden 3. Van a ver que a medida que después que avancemos un poco más con el tema de los determinantes, este número
que yo obtuve, me va a dar información con respecto a muchos aspectos, a muchas cuestiones. Por ejemplo, este número me puede llegar a indicar si una matriz tiene inversa o no. Este número me puede indicar si un sistema de ecuaciones es compatible o no, o si es compatible determinado o indeterminado. Por eso, una vez que avancemos un poquito más, van a ver ustedes que un determinante lo voy a usar en múltiples aplicaciones y que realmente nos va a ser muy útil y nos va a facilitar el cálculo tremendamente. ¿Está? Bueno, Tochi, regla de Sarrus, ¿sí? Tochi, hay un pedido de Juliana, si lo podés explicar de nuevo. ¿A la regla de Sarrus? Me parece que sí, que a eso se refería. Muy bien, Sí, sí, regla de Sarrus. a eso. A eso, muy bien. Nos ubicamos acá con el determinante de orden 3, este determinante que tenemos acá. 1 menos 3 menos 4, 2, 2 menos 1, 3, 5 Claro, menos... yo lo que no entendí es por qué se ubican, o sea, la posición de cada valor, de dónde lo saco y por qué así. Bueno, o sea, desde ya que esto que yo tengo aquí, esto es dato. Esto que está acá, este es el determinante que yo tengo que calcular. ¿Estamos de acuerdo? Este es nuestro determinante. Un determinante que siempre, obviamente, va a ser el determinante de una matriz cuadrada, o sea que siempre va a tener igual cantidad de filas que de columnas. Por eso fíjense que siempre cuando decimos, por ejemplo, determinante de orden 3, no decimos un determinante de orden 3 por 3, porque ya se está sobreentendiendo que si yo tengo un determinante de orden 3, es de 3 filas por 3 columnas, si es de orden 2, es de 2 filas por 2 columnas. Pero bueno, lo que dice la regla, Profe, ¿y a esos datos nos los dan ustedes? estos datos que vos tenés acá, te los vamos a dar Sí. nosotros. Esto que yo recuadré Ah, acá, te vamos a dar este determinante y vos tenés que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo obtenemos el número que equivale a este determinante? O sea, estos números que están dispuestos así, yo te los vamos a dar como datos, ¿está? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando tenían la matriz de los coeficientes en un sistema de ecuaciones? Ustedes que armaban la matriz de los coeficientes. Bueno, probablemente esto también va a pasar algo parecido en el futuro, ¿está? Que yo lo voy a tener que armar al determinante con los coeficientes de las incógnitas, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero bueno, pero por ahora que todavía estamos tratando de ver cómo es el álgebra esta para calcular este número corresponde a este determinante de orden 3, nosotros te vamos a dar el determinante. Te vamos a dar ya todos los numeritos, estos 9 números que están dispuestos en 3 filas y 3 columnas. Ahora, ¿cómo lo vas a calcular a este determinante? Y bueno, lo que te propone esta regla, una de las versiones de esta regla, lo que te propone es, una vez que yo tengo este determinante, repetir debajo del determinante o agregar debajo del determinante las 2 primeras filas. ¿Ven? Y una vez que agregué las 2 primeras filas, hago estos productos. El producto de los elementos de la diagonal principal. Ven que acá si yo ahora como agregué 2 filas, acá me van a quedar formadas 3 diagonales paralelas. ¿Ven? La formada por 1, 2 menos 1, 2, 5 menos 4, 3. claro, hago el producto de las 3 diagonales celestes y después le sumo el producto de las 3 Le restás, le verdes. restás. Siempre, Ah, acuérdense le acá, resto. más allá que después me quede una suma por el tema de los signos, pero siempre acá van al producto de esas diagonales principales menos la suma de los productos de las otras diagonales. Siempre es menos acá. Que después, por una cuestión de signo, te quede menos 33 más 23 es otra cosa, pero acá siempre va menos. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Tochi, estamos en menos de un minuto. Ajá. Tenemos otra versión de la regla de Sarrus que la vemos ahora ni bien nos reconectemos. ¿Les parece?